Hola, ¿qué tal? Pues vamos a prepararnos juntos para este fin de semana, que es la celebración de la venida del Espíritu Santo, mejor conocido con una palabra griega, Pentecostés. Vamos a ponernos inmediatamente en la presencia de Dios y me gustaría de algún modo explicar cómo la iglesia celebra este fin de semana, ¿sí? La vigilia, el sábado por la tarde, y hay una vigilia extendida. Y también la misa del domingo, ¿verdad? ¿Qué significa eso y por qué las lecturas son escogidas? De alguna manera no podré hacer como un seguimiento de cada una de las lecturas porque son bastantes, pero sí me gustaría de alguna manera que en las liturgias, donde quiera que estén ustedes en sus parroquias, tengan una idea el por qué se escogió esa lectura y cómo eso entra en esta celebración del Espíritu Santo. Bien, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues con este simple signo de la señal de la cruz entramos en una relación con Dios. ¿Sí? Invocamos a la Santísima Trinidad, al Padre, ¿sí? Que como dicen los padres de la Iglesia, el Padre fue el que de alguna manera en el Antiguo Testamento más sobresale, y se insinúa la presencia del Hijo, ¿verdad? Y mucho menos se insinúa la presencia del Espíritu Santo, pero allí están. El Nuevo Testamento, ¿verdad? De alguna manera desglosa la figura del Hijo, ¿verdad? Siempre enviado desde el Padre, y prefigura, anticipa la figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora la Iglesia, ¿verdad?, encarna la presencia del Espíritu Santo. Por eso el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en esta situación, en este tan sencillo, este signo trazando la cruz en nuestros cuerpos, ¿verdad? Invocamos esa presencia que nos ha creado, que nos recrea, que nos sana, que nos salva, que nos llama a la existencia, ¿sí? Entonces, bien, una vez dicho esto, vamos a ver las lecturas. De alguna manera tenemos tres propuestas. La primera es la vigilia de Pentecostés, y me voy a detener solamente en las lecturas principales. La lectura principal pide que sea Génesis, el capítulo 11, donde nos recuerda la Torre de Babel. Sí, y en la Torre de Babel es cuando viene una confusión de idiomas, ¿sí? El pueblos tiene un solo idioma, pero está construyendo una torre para ellos sentirse dioses, nuevamente alejarse de Dios. Y entonces Dios en esta narración dice: confundiré sus lenguas, para que no terminen de construir, para que no se entiendan. Esto hay que entenderlo de una manera muy hermosa, cuando se dice Dios hizo esto, ¿verdad? Obviamente porque, como dice Santo Tomás, la voluntad de Dios es pasiva y activa. La voluntad activa es lo que Dios hace directamente, como enviar a su Hijo Jesucristo, enviar al Espíritu Santo, crear, ¿verdad? Eso es lo que hace el Padre, es lo que hace Dios mismo, esa es su voluntad activa. Pero hay una voluntad pasiva, como dice Jesús continuamente en el Evangelio, que ni una gota, ni una hoja del árbol se mueve o se cae si no es por la voluntad del Padre. Y entonces, ¿cómo tenemos que entender eso? ¿Que todo lo que sucede en el mundo es voluntad del Padre? No. Sí y no. Sí, porque de alguna manera no es su voluntad activa, como lo he descrito, pero de alguna manera Él lo permite, lo que se llama su voluntad pasiva. Él lo permite porque Él ve que algo grande va a suceder, ¿sí? Entonces envía a su Hijo, esa es su voluntad activa. Que sea crucificado no es su voluntad activa, pero sí es su voluntad porque lo permite. Deja al hombre en su libertad, ¿sí? Y deja al hombre y lo permite porque a través de esa sangre, a través del peor crimen que puede hacer la humanidad, hay muchas cosas. En primer lugar, la salvación. Se descubre la violencia del ser humano y Dios lo resucita, ¿sí? Entonces, de alguna manera sencilla, podríamos decir que esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Pasiva y activa.
Entonces, asimismo hay que entender esta lectura del Génesis. Entonces, cuando dice que Dios confundió los idiomas, de alguna manera podríamos decir que fue su voluntad pasiva. Que los confundidos somos ya los seres humanos, que si así, vamos a ver, que por ejemplo en un matrimonio no nos logramos entender, que como iglesia no logramos comunicarnos y conservando un solo idioma, eso es lo que significa que Dios permitió la confusión de los idiomas por nuestro orgullo. Pues nuestro orgullo. Y es necesario que a veces dejemos de comunicar. A veces vienen momentos fuertes en el matrimonio donde no nos estamos comunicando y decimos, a ver, tenemos que parar. O cambiamos o esto nos va a llevar a una separación definitiva, porque separados ya estamos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, así se proclama la primera lectura, la vigilia de esta noche. Y nos invita a leer el Salmo, el Salmo 103, sería el Salmo 103 o 104, de acuerdo a la Biblia hebrea o griega, y donde dice, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Ese va a ser el versículo, ¿no? Entonces, a partir de la situación del mundo, de confusión, de falta de comunicación y lo que las heridas, eso voy a platicar voy a reflexionar en la homilía, las heridas que deja la falta de comunicación o una comunicación de más. Entonces es necesario pedirle a Dios que envíe su espíritu, ¿sí? Que envíe su espíritu a renovar la tierra, y decimos aleluya. Y entonces de ahí, en esta vigilia del sábado que viene, la iglesia nos pide que leamos Romanos en el capítulo 8, que solamente son unos pocos versículos, el versículo 22 y 27, ¿sí? Ahora, la iglesia nos pide que pues, se pueden utilizar otras lecturas y nos da, eso abren su misal, van a encontrar que no tan solo está el Génesis, sino que está el Éxodo, que está Ezequiel, que está Joel, que todo tiene que ver con referencia al Espíritu Santo. La de Ezequiel es preciosa, cuando le dice profetiza esos huesos secos, y esos huesos secos empiezan a tener vida, sí, a tener vida, y eso es de alguna manera una imagen muy preciosa de qué es lo que hace Dios en nuestras vidas. Y Romanos es una lectura muy muy importante. Capítulo 8 dice, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Entonces es el Espíritu Santo que nos enseña a orar, va a decir Pablo, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo, he brincado, nos ayuda en nuestra habilidad porque no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Sí, es la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas. En un momento, para ilustrar esta situación, recuerdo a un buen amigo me decía que en un momento de oración él le dijo algo a Dios que dice, yo ni siquiera sabía lo que yo estaba diciendo. Cuando me di cuenta lo que le estaba pidiendo y ofreciendo, era demasiado tarde, porque parecía ser que yo le decía, era yo quien se lo decía, pero algo me estaba impulsando a decirle eso a Dios. Sí, eso es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo en esa manera tan fuerte nos posee, ¿sí? Podemos poner un ejemplo para poderlo ilustrar, y de modo contrario, para que pueda resaltarse la idea, es cuando no somos poseídos por un enojo, ¿verdad? Y a veces decimos cosas que en ese momento tal vez sentimos, pero que no representan nuestro sentir en general. Simplemente ha sido maximizado, ¿verdad? Por la manera en que hemos estado discutiendo, o nos sentimos rechazados, o sentimos que hay una injusticia, entonces eso provoca el enojo, y entonces decimos cosas o hacemos cosas, ¿sí? Cuando eso nos posee, entonces cuando nos damos cuenta es que en verdad yo no quería decir eso, ¿sí? Y
pero de manera positiva, cuando el Espíritu Santo nos posee, también hay cosas que como este buen amigo les decía, también puede llevarnos a hacer y decir cosas que nosotros jamás nos atreveríamos a pensar. Bien, y el Evangelio es un Evangelio muy hermoso. El Evangelio es del San Juan capítulo 7, donde me gustaría leerlo entero. Dice: el último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús con voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba, aquel que crea en mí. ¿Sí? El que tenga sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, Él tiene que ver con el creer que suscita el catecismo, como luego lo voy a leer, suscita la fe en el ser humano, ¿verdad? El decir esto se refería al Espíritu Santo. Va a decir Juan que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Recordemos la palabra glorificado, porque Jesús no había sido en todo ese triduo pascual, en todo ese misterio pascual de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Sí, a eso se refiere, ¿no? La glorificación de Dios. Bien, la glorificación de Jesús. Bien, eso es por una parte. Ahora, hay una oportunidad y ojalá que muchas parroquias puedan tener esta oportunidad. Desafortunadamente nosotros no tenemos aquí en Borman, todavía no la tenemos esa experiencia, pero porque se tiene que preparar, y es precisamente una vigilia extendida de oración en donde se pueden leer todas estas lecturas, estas lecturas que acabo de enumerar un poquitito, ¿sí? Desde el Génesis capítulo 11 con su Salmo 33, luego el Éxodo capítulo 19, ¿sí? Como Salmo una lectura de Daniel, el capítulo 3, que es preciosa, es de mis favoritas, que todos los domingos lo recitamos los sacerdotes, ¿sí? Y después Ezequiel capítulo 37, lo de los huesos que les decía, con su bellísimo Salmo 107, ¿sí? Demos gracias al Señor en todo tiempo. Y cuarta lectura, Joel capítulo 3, y terminando con el Salmo 103, es decir, que es esta vigilia extendida, es como la vigilia pascual en donde se tienen 9 lecturas. Aquí no se tienen 9 lecturas, se tienen 4 lecturas, y la epístola, que es exactamente Romanos, la que acabo de enumerar, y después el Evangelio es la lectura que acabo de decirles. Entonces, cuando se hace esa vigilia extendida y se convierte en liturgia y se invoca el Espíritu Santo, que altamente lo recomiendo, especialmente cuando hay nuevos catecúmenos, cuando ha habido bautismos, cuando ha habido confirmaciones, ¿verdad? Sería muy bueno pastoralmente ayudarle al sacerdote a hacer esta vigilia para despertar el Espíritu en nuestras vidas. De alguna manera es una palabra que la han que de alguna manera representa más a la parte protestante. Sin embargo, la renovación carismática católica también lo utiliza, el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa, no es un nuevo bautismo, no es nada, sino que, como vemos Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo no tan solo baja una vez, sino que el Espíritu Santo baja continua veces, como vamos a mirarlo. Sí, el primer acontecimiento que somos claros es en capítulo 2, pero vamos viendo cómo a través de Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo baja continuamente. ¿Y qué nos dice esto? Pues que el Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo es un constante venir. Es un constante devenir en nuestras vidas. Si no fuera por esta continua acción del Espíritu Santo, ¿qué sería de nuestras vidas? Y entonces, bueno, ahora vamos de alguna manera sencilla, ¿verdad? A la misa del día. Hemos descrito que hay una misa con normal, primera lectura de Génesis y Romanos,
y el Evangelio capítulo 7, la noche de precepto, la misa normal de la noche, pero que hay una vigilia extendida, con más lecturas, con 4 lecturas más y una epístola, parecida a la vigilia pascual, a la vigilia de la Pascua, ¿no? En donde se inicia el fuego nuevo, la vigilia de la Pascua, donde se bautiza, donde está el cirio, etcétera, ¿no? Las luces, es muy hermoso. Y así también hay una vigilia para el Espíritu Santo, para Pentecostés, para estos 50 días. Bien, no obstante, acabo de decir algo bien importante. Entonces, la palabra Pentecostés significa 50, porque en Levítico, capítulo 23, capítulo 23, del 15 al 21, si no mal recuerdo, Moisés, ¿verdad?, está recibiendo de Dios el encargo de hacer esa celebración, esa fiesta. Y ahora, después de 7 semanas y exactamente en el día 50, que es el día de la cosecha, ¿verdad?, habrá una celebración. Y después, en el caminar judío, no tan solo existe esa celebración, sino que también celebran cuando Dios les entrega las tablas de la ley. También se junta en eso. Esta fiesta, de alguna manera, entonces en griego se llama Pentecosté, que significa 50, tal cual la fiesta de las semanas en hebreo, pero que de alguna manera es el Shevuot, que significa 7 veces 7, ¿sí? 7 veces 7, la fiesta de las semanas, la fiesta de los 7 veces 7, eso es como los hebreos se refieren a esta celebración. Bien. Entonces, con eso pasamos a la misa del día. De una manera sencilla, vuelvo a repetir, no pretendo hacer algo exhausto, ¿verdad?, algo delicado, pero sí de alguna manera que nos dé la oportunidad de, en cualquier celebración que vamos, preparar nuestro corazón, incluso hasta poder escoger la misa, ¿no?, en cuál podría yo ir. Y este día se pueden ir a las 2 misas, porque son diferentes lecturas y se puede comulgar. Se puede comulgar porque recuerden, las misas son diferentes, significa que las lecturas son diferentes. Una misa es igual, se dice que es igual, y no se puede comulgar en 2 misas iguales. Por ejemplo, si voy el domingo y veo la de 9 y voy la de 11, no puedo comulgar en las 2, porque es la misma misa, son las mismas lecturas. Pero el sábado esta vez tiene la oportunidad, tiene un set de lecturas diferente, y el domingo tiene otras, y se puede, por supuesto, comulgar, porque técnicamente serían 2 misas, técnicamente. Bien, y entonces es increíble para lo que la Iglesia ha escogido para la misa del día, es Hechos de los Apóstoles, exactamente el acontecimiento que llamamos Pentecostés, en el capítulo 2. Si ustedes van a sus Biblias, y después de la lectura que leímos la semana pasada, cuando Jesús se va elevando y una nube lo oculta, ¿verdad?, dice que se quedaron orando, y que ahí quedó María Santísima. Unas mujeres estaban orando con los apóstoles, y también la presencia de la Madre del Señor. Y entonces se quedan orando, y de ahí surgen las novenas, 9 días, y entonces el 10º día es cuando el Espíritu Santo desciende. ¿Quién está ahí? No tan solo han orado 9 días, sino también está ahí la presencia de María Santísima. Otro día podría ampliar un poquito más en esta idea, pero es importante. Algunos teólogos creen que los que están reunidos allí son alrededor de 120 personas. Y este número es muy importante porque 120 personas habla ya de una comunidad. Una comunidad, podríamos decir, si tiene 120 personas, es como la creación de un pueblo, de una ciudad, de una nueva identidad. Entonces, por eso es importante el número 120. Y algunos teólogos tienen algunos estudios un poquito más, ayudarnos a decir por qué creen que había 120 personas, ¿sí? Y que es una tradición, pues por supuesto, de la Iglesia, que los padres de la Iglesia continuamente se refieren a ese número, pero en ese número no tan solo están los 12 apóstoles, sino que o la presencia de los apóstoles, sino que está también María Santísima, la Madre del Señor. Y entonces dice que ese día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba, ¿sí? Algo fuerte, y el que nos está hablando es Lucas, ¿sí? Nos está diciendo esto, él nos lo está narrando. Dice, entonces aparecieron lenguas de fuego. Entonces está lo que se escuchó, ¿verdad? Y dice de qué tan fuerte como algo que conocemos, y aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos.
no dice exactamente que es solamente sobre los apóstoles, sino que fue un acontecimiento, ¿verdad?, comunitario, en donde los apóstoles oran, donde María Santísima ora y donde el pueblo de Dios ora. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Entonces, una manifestación de lenguas de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas. Eso es lo que dice. Empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. Esto a mí me gusta mucho la expresión de San Agustín. Dice que esta es la prefiguración de cómo el Evangelio se iba a predicar en muchos idiomas. Por ejemplo, ahorita lo estamos platicando en español, ¿verdad? Y en estas Eucaristías estaré compartiéndolo también en inglés, pero en todo el mundo se estará compartiendo este mensaje en todos los idiomas. Es decir, que en la celebración eucarística, en toda la celebración en ese mundo, está siendo un Pentecostés. Sin darnos cuenta, cada domingo es un Pentecostés por el simple hecho de que se está proclamando la palabra de Dios en todos los idiomas. Todo mundo puede entenderlo, ¿verdad? Todo mundo puede entenderlo. Y entonces eso es lo que dice San Agustín, que prefigura ya el presente de la iglesia, que es que cada domingo es un Pentecostés. Aquí estamos hablando en español, al rato en inglés, pero está en francés, está en chino, está en cantonés, está en todos los idiomas, porque el mensaje de Dios se predica en todos los idiomas. Y entonces dice que eso sucede, empiezan a hablar y dice, en esos días había en Jerusalén judíos devotos. ¿Qué significa que hablaban todos los idiomas? Dice, venidos de todas las partes del mundo. Y entonces, y dice, y al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y atónitos, llenos de admiración, preguntaban, ¿no son galileos los que están hablando? Inmediatamente reconocen que es un grupo local y que porque están escuchándolos en su propio idioma. ¿Cómo podemos oír? ¿Cómo pues los podemos oír en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, que vivimos en Mesopotamia, y empiezan a narrar, empiezan a decir como un círculo, y eso significa que están en todo el mundo. Es decir, al centro de Jerusalén empieza a ver de todos los idiomas, de todas las partes que vienen, que se han congregado en ese lugar. ¿Sí? Algunos somos visitantes venidos de Roma y judíos prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Sí, ese es el acontecimiento de Pentecostés que sucede ahora en la iglesia con cada domingo, cada vez que se pronuncia la palabra de Dios, eso está aconteciendo. Y de ahí nuevamente se acude al Salmo 103 o al Salmo 104, envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Ese es el corazón del grito de esta liturgia. ¿Sí? Y entonces el Corintios, vamos a leer 1 de Corintios en la misa del día, capítulo 12, del 3 al 7 y de 12 al 13, y de alguna manera dice así: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, ¿verdad?, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Cuando en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que el que profese a Jesús, ¿verdad?, a Jesús, al que le llame Señor a Jesús, ¿verdad?, ese será salvo. Está refiriendo a esto, sí, está refiriéndose a esto, que es necesario recibir el Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder profesar, y eso es lo que nos salva, esa relación con Jesús, y proclamarlo el Señor de toda mi vida. Entonces, ¿qué es decir Señor? No nada más el Señor, porque en Mateo capítulo 7, versículo 21 va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa llamarle Señor? No solamente decirle de labios para afuera, sino que sea el Señor de toda mi vida. ¿Sí? En esta casa es el Señor el que manda en mi vida, en mi economía, en mi sexualidad, en mi tiempo, en mis habits, en lo que yo hago. Es el Señor. A Él lo honro. Y eso significa que eso uno es salvo en esas circunstancias, y que eso solamente es acción del Espíritu Santo. Continuamente me gusta decir que generalmente nosotros como buenos cristianos, seguidores de Cristo, nos gusta tener a Jesús como copiloto y al Espíritu Santo. Es decir, yo llevo el carro, yo voy manejando, yo sé a dónde voy, yo decido, y tú nomás vente conmigo, ¿sí? Que quiero sentir tu compañía. Y decirle Señor es decirle, Señor, yo me voy de copiloto o me voy ahí atrás.
¿sí? Y tú maneja, y tú llévame a donde quieras. Eso significa de alguna manera que Él es el Señor. Y entonces encontramos eso y me salto inmediatamente al Evangelio para que no se haga muy largo esto. Y el Evangelio pues habla de lo que leímos precisamente el día de la Pascua. Y la iglesia pues quiere decir que la Pascua ya es un Pentecostés. Y encontramos este Evangelio tan hermoso que no nos cansaremos de meditarlo. Capítulo 20, San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Dice que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo. Entonces hay una experiencia de temor, como le expliqué en esa ocasión, y Jesús llega y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Se acuerdan que les dijo? No todos pueden recibir la paz. No todos pueden recibir la paz. Y la paz que yo les doy, el mundo no la puede recibir. Y entonces llega Jesús al corazón en esa reunión donde están los apóstoles y les dice, la paz esté con ustedes. Y dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y dice que cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Y dice que cuando vieron al Señor, ¿sí? Inmediatamente lo reconocen como su Señor, se llenaron de alegría. Jesús vuelve a repetir, la paz esté con ustedes, y dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos el Ruaj, ¿sí? El Ruaj sopla sobre ellos, recordando la creación cuando forma de barro al hombre y sopla en sus narices, ¿verdad? Y el obispo este viernes que vino a confirmar a nuestros jóvenes, dice algo bien importante. Y el primer signo que da es su aliento sopla. Y cuando alguien muere, lo primero que nos damos cuenta es que ya no respira, ¿sí? Le hacemos así. El muerto ya no sopla, ya no respira, ¿sí? Y lo primero que hace Jesús como un signo de vida es decir, estoy aquí. Es el aliento de vida. Y habla de eso, que tiene vida y puede compartir. Y ese aliento es el Espíritu Santo que se le ha dado el Padre. Quiero irme directamente al catecismo, que lo prometido, y de una manera muy bonita dice, está en el número 683, para concluir, y dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, dice el catecismo, que precisamente es lo que decimos en nuestra liturgia, sino por influjo del Espíritu Santo. Y luego cita Gálatas 4:6. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que aclama Abba, Padre. Este conocimiento de la fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero concluir. Yo sé que he hablado muy rápido y más que hablado muy rápido, que he pasado muy rápido a las lecturas, pero de alguna manera quisiera que nadie se quedara fuera, y hoy no utilicé nuestra Biblia, hoy utilicé nuestro misal, el misal que podemos encontrar en la iglesia, pero de alguna manera quisiera yo decir que tiene mucho que ver esto que habla, todo este contexto, cuando pedimos al Espíritu Santo con la primera lectura, con el que no nos podemos comunicar. Y si se dan cuenta, teológicamente se describe que el Espíritu Santo es el amor, el Padre y el Hijo, del Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y se entrega en su amor, y esa entrega le entrega todo menos su ser padre, y este hijo que lo recibe y todo mismo se entrega menos su ser hijo, ¿verdad? Esta relación, esta comunicación se llama el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces lo que nos permite entrar en comunión es la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es algo precioso, no tan solo teológicamente, sino que realmente cuando una relación, cuando en comunidades no estamos sabiendo comunicarnos, es que hace falta la presencia que se avive del Espíritu Santo, y es necesario, es un don. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hablar en idiomas. ¿Qué significa? Que podré escuchar y podré hablarle en su propio idioma a mi pareja, a mi hijo. Y de repente parece ser que es eso, ¿no? Que estamos hablando en diferentes idiomas que no nos entendemos. Y es que eso es el pecado, el demonio. La palabra diablo significa división,
Entonces, cuando no hay ese entendimiento, posiblemente estemos viviendo más de acuerdo a una vida fuera de Dios, de pecado, que la vida del Espíritu Santo. Aquí los dejo para que no sea tan largo, pero los invito a seguir meditando y pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, en esta Eucaristía, que podamos entrar en relación íntima y profunda con el Padre, y que al comulgar es hacer ese Pentecostés. Recibo a Jesús, ¿verdad?, y yo soy enviado a predicar. Que el Señor les bendiga, y pido al Espíritu Santo que se derrame en sus hogares. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Nos vemos en la Eucaristía.